Vamos a leer Lucas capítulo 7. Si más sabes, más amas. Le invito a que escuche esta palabra porque Dios quiere hablar a su vida. Dios bendiga a mi hermano Machuca Torres, a mi hermano Ricardo Hernández, que ha dejado su comentario. Y en esta noche, queridos hermanos, le voy a leer una porción de la palabra del Señor. En Lucas capítulo 7 dice la palabra de Dios en el versículo 36. Se lo voy a leer, amado hermano. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Si más sabes, más amas. Simón estaba juzgando a la mujer que había enjugado los pies de Jesús con sus lágrimas. Esta mujer se arrodilló ante Jesús, besaba los pies del Señor, porque ella estaba consciente de que ella era pecadora y que no era digna de estar delante de Jesús, y llevó un perfume caro y lo puso delante de Jesús, lo derramó. Mientras que este fariseo, que al fariseo se le dice los religiosos, los escribas, son aquellas personas que aman más la religiosidad, los reglamentos, aman más lo religioso, pero no aman a la gente. Y entonces esta mujer fue a Jesús, se humilló delante de él. ¿Se imagina la escena tan linda que se relata en la Biblia? Porque si nosotros lo leemos y nos ponemos a imaginarnos cómo fue la escena donde esta mujer con sus lágrimas estaba rota, se sentía herida, se sentía que no merecía de Jesús, se puso delante de Jesús y empezó a enjugar con sus lágrimas los pies del Señor. Me imagino que para enjugar los pies de Jesús necesitó muchas lágrimas. Cuánto dolor tenía dentro, o cuánto lágrimas tenía retenidas dentro de su corazón para dárselas a Jesús. Entonces Simón dijo: si Jesús supiera qué mujer está haciendo esto. Estaba juzgando a la mujer. Y vemos un relato en la Biblia donde la mujer adúltera, haciendo mención de otro versículo, de otro pasaje, los religiosos fueron a traer a una mujer que estaba prendida en el acto, estaba teniendo relaciones.
Entonces esta mujer adúltera, los religiosos se la llevaron delante de Jesús y lo pusieron delante de Jesús y le dijeron, Maestro, hemos sorprendido a esta mujer en el acto, estaba adulterando, estaba teniendo relaciones con una persona que no era su pareja. La ley nos dice que debemos apedrearla, pero ¿qué nos dices tú? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que perdonarla o tenemos que apedrearla? Viene Jesús y escribe en tierra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando ellos vieron eso, su conciencia les traicionó y se fueron tristes, con las piedras en la mano, porque me imagino que ya tenían las piedras en la mano ya listas, ¿verdad? Ya tenían listas las piedras para aventárselas a la mujer. Imagínense cómo es la mente del religioso. Estos hombres religiosos que prendieron a la mujer en el acto, no me imagino que ellos iban de paseo y que se le encontraron de casualidad. Yo me imagino que estos religiosos se pusieron a investigar la vida de esta mujer y se pusieron a espiarla e ir a buscarla, porque esta mujer estaba teniendo relaciones en una casa, no estaba afuera ni nada. Entonces estos religiosos capaz tiraron la puerta, entraron donde estaba la mujer con la otra persona y se la llevaron casi desnuda a Jesús y la tiraron enfrente de Jesús. Entonces, cuando vieron ellos lo que Jesús había hecho, les dio el mensaje que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todos se fueron decepcionados porque ellos en su corazón sabían que habían pecado de alguna forma, de alguna manera. Entonces Jesús le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer entre una vergüenza porque ella estaba semidesnuda, la mujer entre había pasado una vergüenza, una pena grande, viendo a Jesús, me imagino, no están, ya se fueron. Y Jesús mismo le dijo, ellos no están los que te condenan, pues ¿sabes qué? Ni yo te condeno, levántate, vete y no peques más. Entonces esta mujer, ya haciendo mención de esta mujer que enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas, ya volviendo al pasaje, se dio cuenta del perdón que Jesús le dio, del amor que Jesús le dio. Y eso es lo que quiero llegar. ¿Cuánto conocemos a Jesús nosotros? ¿Cuánto yo conozco a Jesús? Si más sé, si más conozco a Jesús, más amo. Si más conozco a Jesús, más perdono. Si más conozco a Jesús, soy más misericordioso. ¿Saben por qué? Porque más tiempo con Jesús es más tiempo de amor, de paz. Simón estaba cerca de Jesús, pero este hombre estaba señalando el pecado de la mujer. Y él sabía de religiosidad. Él sabía de leyes, sabía de reglamentos y sabía de las cosas que se manejaban los religiosos, los fariseos, los escribas. Entonces, hay dos formas de ver esto. Si yo más sé de Jesús, más amo. Pero si yo más sé de la religiosidad, más me alejo del amor a la gente. Porque los religiosos amaban orar en las sinagogas de pie, haciendo vanas repeticiones que la gente los viera. Pero los religiosos no se preocupaban. Imagínense, en el tiempo de Jesús, usted ve todos los milagros que el Señor hizo en el tiempo que Él estuvo. Y hay mucha gente necesitada hoy en día, siempre, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, habían leprosos, habían mudos, había gente pobre, gente tirada. Pero los religiosos no se ven en ningún relato de los evangelios que un religioso, un fariseo, un escriba vaya a esa gente necesitada. Ellos sabían mucho de religión, pero no amaban. Y eso nosotros lo podemos aplicar. Si más sé, más amo. Pero si yo no sé de Jesús y yo no conozco a Jesús, me va a costar amar, me va a costar perdonar. Usted ha escuchado la frase y muchas veces yo la he dicho, pero esa frase es trillada. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces decimos, ¿qué cuesta perdonar? Pero en realidad, yo quiero que usted se ponga a pensar, ¿cuesta perdonar cuando estamos más cerca de Jesús? ¿Cuesta perdonar entre más yo sepa de Jesús, más conozco al Maestro, al Señor? Si yo más tiempo paso con Jesús, si yo más tiempo hablo con el Señor, menos me va a costar perdonar, menos me va a costar amar, menos me va a costar decir lo que no tengo que decir. No sé si me está comprendiendo. Cuanto más tiempo pase con Jesús, más fácil me va a ser
a mi persona amar, perdonar. Si yo más sé, más amo. Qué lindo, ¿verdad? Si yo más tiempo paso con Jesús, más fácil me es amar. Por eso la pregunta de esta noche es, ¿cuánto yo conozco al Señor? ¿Cuánto tiempo yo paso con Jesús? ¿Cuánto yo sé cómo Jesús es? Si usted ve en los evangelios, Jesús es un Dios de amor. Jesús perdonaba pecados, sanaba. Jesús nunca usó sus poderes sobrenaturales para castigar. Jesús corregía, Jesús predicaba, enseñaba, sanaba, levantaba, pero Jesús nunca usó sus poderes para castigar a alguien. Jamás, en una persona jamás. Sí vemos a Jesús que maldice la higuera, pero para dar una enseñanza, pero no maldijo a ninguna persona. Y vienen los religiosos, ellos eran los que maldecían a la gente. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Los más religiosos. Estaban lejos de Dios, estaban llenos de religiosidad, pero no tenían nada de Dios. Estaban llenos de sus reglamentos, de sus estatutos, pero no tenían nada de amor a la gente y ni a Jesús, porque ellos mismos rechazaron al Señor y lo crucificaron. Entonces, si más sabes, más amas. Aquel que más lee la Biblia, más tiene que amar. Aquel que mucho se le ha perdonado, mucho va a amar. ¿Cuántas cosas Jesús nos ha perdonado en nuestra vida? Jesús me ha perdonado un montón de cosas a mí, amado hermano, y si yo he sido perdonado tantas veces, más tengo que amar. Así como Jesús me amó, yo tengo que amar a mi prójimo. Así como Jesús me perdonó, yo tengo que perdonar a mi prójimo. Y ya olvidémonos de esa frase trillada. Es que cuesta perdonar. Sí cuesta en la carne, pero en el espíritu es fácil perdonar. Por eso, si más sabes de Jesús, si más conoces de Jesús, más fácil te será amar. Más fácil te será perdonar, porque Jesús es amor y es perdón. ¿Cuánto conoces a Jesús? Y no se trata de que yo conozco más a Jesús que alguien más, que alguien conoce más de Jesús que yo. No se trata, no es una competencia, es algo personal. Nosotros, nuestra vida personal, íntima con el Señor. ¿Cuánto conozco a Jesús? ¿Cómo sé que es el Señor? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo yo sé que el Señor se manejaría en mis situaciones? Si yo más oro, una oración sincera, más paz voy a sentir. Una oración sin vanas palabrerías, repeticiones, una oración sin religiosidad, una oración sincera, humilde, una oración que viene de lo íntimo del corazón, eso me transmite paz. Porque de nada me sirve estar repitiendo palabras, hacer repeticiones vanas, si mi corazón no está sintiendo eso. Por eso el Señor nos pide un corazón sincero. Entonces, si más sabes, más amas. Amados hermanos, este hombre estaba juzgando a la mujer porque había enjugado los pies de Jesús con sus lágrimas y había llevado un perfume. Y Jesús le dio una lección a Simón y le dijo, había un señor que tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios, pero como ninguno de ellos dos podían pagar sus deudas al Señor, el Señor les perdonó la deuda a sus dos deudores. ¿Quién más va a sentirse más feliz, más perdonado? Y Simón dijo, pues aquel que debía más. Bien has dicho, Simón, porque al que mucho se le perdona, mucho va a amar. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuántas veces Jesús te ha perdonado a ti? Aparte del perdón de pecados, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la salvación, ¿verdad? Tenemos perdón de pecados, pero cuando somos cristianos cometemos tantos errores, nos equivocamos porque somos imperfectos y le pedimos perdón al Señor de todo corazón, el Señor nos perdona. Entonces, ¿cuánto el Señor nos ha perdonado? Porque al que mucho se le perdona, mucho va a amar. Entre más sepas y conozcas a Jesús, más vas a amar y más vas a perdonar. Por eso Jesús les decía a los discípulos, amen a sus enemigos, oren por sus enemigos,
amen a aquellos que los odian, aquellos que los aborrecen a ustedes, ámenlos. Y la gente, los discípulos pudieron haber dicho, ¿cómo es eso que voy a amar a mis enemigos? ¿Cómo es eso que voy a amar a aquel que me aborrece? ¿Cómo es eso que si me dan una bofetada tengo que poner la otra mejilla? ¿Cómo es eso? Y en la carne se ve difícil. Se ve difícil perdonar a un enemigo. Tenemos que ser sinceros. Aquel que nos hace mal, el ser humano es así, que así como nos dan, nosotros queremos dar. Pero Dios es al revés. Aquel que mucho falla, pero pide perdón, Dios los perdona. Y al que mucho se le perdona, mucho va a amar. Mucho va a perdonar. Entonces Jesús les dijo, amen, perdonen y oren por sus enemigos. Y los discípulos pudieron haber dicho, ¿cómo es eso que vamos a amar a nuestros enemigos si son nuestros enemigos? Porque ellos tenían que darse cuenta que entre más tiempos pasen con Jesús, más van a amar. Porque Jesús es amor. Porque Jesús es perdón. Por eso, si más sabes, más amas. Pero si yo sé más, ¿de qué? Si yo sé más de Jesús, conozco más a Jesús. Por eso Jesús le dijo a este hombre religioso, al que mucho se le perdona, mucho va a amar. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y para mi vida. Pero en ese plan maravilloso que el Señor tiene en nuestra vida, en ese camino que nosotros tenemos, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Pero en el camino, en el ministerio, en el llamado que tenemos, se nos van a enfrentar gente que es muy difícil. Gente que a lo mejor van a hablar mal de nosotros. O también se nos va a atravesar gente como a Simón se le atravesó esta mujer, que la mujer sabía que era pecadora. Ella fue sincera, fue a Jesús no tapando quién era. Entonces, cuando nosotros veamos a un hermano o una hermana fallar, o a una persona haciendo algo que no es bueno ante los ojos de Dios, pero esa persona a lo mejor quiere salir de eso, nosotros no tenemos que juzgar, nosotros tenemos que amar. Jesús nos mandó a predicar un evangelio de amor, de perdón, de misericordia, un evangelio de poder. Por eso no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero ¿qué es el evangelio? Son buenas nuevas, que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día por nuestros pecados para perdón y redención de nuestros pecados para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso somos portadores del amor de Dios. Y al que mucho se le ha perdonado, mucho va a amar, mucho va a perdonar. Por eso, si más sabes de Jesús, si más conoces a Jesús, más amarás. Si más sabes, más amas. Porque así como Cristo nos amó, nos perdonó, nosotros tenemos que amar y tenemos que perdonar. Porque nadie, absolutamente nadie, es perfecto en esta vida. Perfecto solamente Dios. ¿Sabes algo? En una ocasión, yo vi a un joven en una iglesia, un joven de 15 años. Lo vi muy alegre en el culto. Una iglesia donde yo no me congrego, yo fui de visita a esa iglesia. Y cuando yo visité esa iglesia, vi al joven muy alegre en las alabanzas. Vi a un joven muy feliz. Luego cuando terminó el culto, yo me despedí de él. A los 3 meses me encontré a este joven. Y lo vi muy diferente, lo vi triste, lo vi roto. Y le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Y la iglesia? ¿Qué te pasó? Y yo pensé que era un alejamiento de los jóvenes, porque los jóvenes tendemos a alejarnos de Dios por cualquier cosa, por cualquier motivo. Pero el joven me dijo, es que en la iglesia me cerraron la puerta porque yo hice algo que no tenía que hacer. Y yo le dije a este joven, ¿sabes? Yo también muchas veces he fallado. Le he fallado a Dios y me he sentido de lo peor. Pero quiero decirte que Jesús te ama. Y el joven le salieron lágrimas en los ojos y me dijo, sí, yo sé que Jesús me ama, pero no quiero volver a la iglesia, me siento lastimado.
Obviamente yo le seguí hablando de Dios y lo animé. Pero lo que me vino al pensamiento es que la iglesia es para gente rota. La iglesia es para gente enferma. La iglesia es para gente necesitada. Jesús mora en nosotros. Somos la iglesia de Cristo. El Señor es el dueño de la iglesia. El Señor, en nosotros somos la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Nosotros, la iglesia, somos gente que ama, que perdona, que levanta, que se anima. ¿Saben por qué? Porque el dueño de la iglesia nos amó, nos perdonó, nos dio una nueva oportunidad. No podemos estar juzgando a las personas. Por eso, si yo más sé de Jesús, más amo, más perdono, más animo. Porque a este joven hay muchos casos de que gente lastimada va a la iglesia y resulta ser más lastimada. No es posible, iglesia. Usted que me escucha, usted es iglesia. Si más sabe, más ama. No es posible que uno se sepa toda la Biblia y no ame. No es posible que se pueda toda la Biblia de memoria y no ame a su prójimo. Porque ¿cómo dices que amas a Dios al que no ves y no amas a tu prójimo al que ves? Amor al prójimo, amor a la gente. Pedro le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? De cierto te digo, Pedro, que perdonarás a tu hermano 70 veces 7. Porque somos gente imperfecta que sirve a un Dios perfecto. Y por ende vamos a fallar. Somos iglesia. Iglesia que ama. Iglesia que anima. Iglesia que fortalece al caído. Iglesia que da esperanza. No es posible que la gente rota resulte más rota en un lugar que es hospital del alma. La iglesia es un hospital. Por ende, si es un hospital es para gente que está enferma. Para gente que está herida. La iglesia es un hospital del alma. No puede alguien ir a un hospital y salir más enfermo. Un hospital es para sanarse. Somos gente en recuperación de algo que hemos vivido. Somos gente imperfecta. Somos gente que trata de hacer las cosas bien. Por eso Dios quiere una iglesia unida. Una iglesia en un mismo sentir, en un mismo pensar. Si más sabes, más amas. Qué maravilloso es el Señor. Si más sabes de Jesús, más amas. Si más sabes de Jesús,